Tengan muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente listos para continuar con el estudio de la primera carta a los Corintios. Mil disculpas por la semana pasada que no pudimos conectarnos, pero aquí estamos eh, listos y vamos a continuar la secuencia. Hoy nos corresponde el capítulo 6. Le doy gracias a cada uno de ustedes que ha estado ahí pendiente y que de alguna manera han sido edificados a través del estudio de esta preciosa carta. Hoy vamos a cubrir el capítulo 6 y espero, pues, como siempre, que sea de bendición, que sea de edificación para usted y para su familia. Y como lo hemos dicho antes, el propósito de estos estudios es enriquecerle a usted y a su familia, es que usted pueda confirmar su fe en Cristo y pueda desarrollar una sana doctrina, ya que estamos invadidos en estos últimos años de falsas doctrinas. Tenemos cantidad de gente por ahí enseñando y predicando cosas raras y mucha gente lamentablemente pues está siguiendo a estos movimientos religiosos por su ignorancia bíblica, por no conocer la palabra. Y algunos conocen la palabra pero no tienen una doctrina sólida, ¿verdad? Entonces, la intención es que usted pueda enriquecerse en la doctrina bíblica, no en la doctrina de ninguna denominación, sino en la doctrina bíblica, escritural, ya que esa es la sana doctrina y es la que el apóstol Pablo nos anima a estar siempre allí, ¿verdad? Así que gloria al Señor, bienvenido Serpas, Karen, me da gusto que estén ahí. Vamos a entrar entonces en este precioso capítulo. Este capítulo se divide en dos partes. Si ustedes se dan cuenta, los primeros 11 versos habla acerca de los pleitos entre cristianos y es algo que es complicado, ¿no? Porque no debería de darse, mas sin embargo se da. Hay mucha gente conflictiva en las iglesias, no solamente en los corintios. Parece que la iglesia de los corintios se especializaba en eso, ¿no? Como hemos dicho en capítulos anteriores, pues la condición, el medio ambiente, la influencia que tenían los corintios por todo lo que sucedía en la ciudad era algo hasta cierto punto cultural para los corintios, ¿no? Y la problemática de la ciudad pues la traían a la iglesia. Entonces se convertían a Cristo, pero el cambio a veces les tomaba tiempo y entonces resulta que en la iglesia pues había muchos pleitos entre ellos pero esto no es nuevo, hermanos. Lo vemos incluso en las iglesias hoy día. Vemos muchos hermanos que se la pasan peleando con uno y con otro. Pero a lo que quiero llegar es que la primera sección, los primeros 11 versos, Pablo nos habla acerca de los pleitos entre hermanos. Y luego la segunda parte, entonces nos mete, el verso 12 hasta el 20, nos mete en lo que es el pecado sexual o lo que es la inmoralidad sexual, lo que es la homosexualidad. Y vamos entonces a cubrir esa parte, ¿verdad? Donde Pablo nos deja ver bien claro, pues, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios mora en nosotros y por lo tanto debemos nosotros de glorificar a Dios con nuestros cuerpos y quizás podamos entender un poco mejor lo que es el pecado de la fornicación, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en dos partes, así como está escrito, así vamos a hacerlo. Entonces, vamos a los primeros 11 versos, la problemática entre los cristianos, o sea, los pleitos entre los cristianos. Espero que en tu iglesia no hayan pleitos, ¿verdad? Si en tu iglesia no hay pleitos, pues vente a la mía. Aquí en nuestra iglesia seguido se dan los pleitos. ¿Por qué? Porque no faltan hermanos que les guste pelear, no faltan hermanos que se les sale el apellido, le digo yo. Faltan hermanos que
todavía viven en la carne, que todavía no han madurado, y entonces estos son los hermanos que pues generan pleitos, generan conflictos y muchas veces terminan haciéndole daño a la iglesia, ¿no? Aprendamos a través de la palabra para que nosotros podamos lidiar con estos pleitos. Si bien es cierto, no los podemos evitar porque siempre se van a dar en la iglesia, siempre van a haber hermanos por ahí que tienen el don del boxeo, que les gusta pelear, pero lo importante es que nosotros estemos capacitados doctrinalmente en base a la escritura para poder lidiar con estos conflictos cuando surjan en nuestra iglesia, ¿no? Entonces veamos, Pablo empieza diciendo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Okay? Entonces, vamos a detenernos aquí hasta el verso 3. Pablo está hablando con un tono fuerte a los corintios. Dice, ¿cómo es posible que cuando hay un problema entre dos hermanos tengan que irse a juicio? Parece que esta ya era una práctica en la iglesia de los corintios, que cualquier problema que surgía entre hermanos tenían que resolverlo en la corte. Nosotros vivimos un tiempo, especialmente acá en Estados Unidos, donde todo es demanda y todo te citan a corte, ¿no? Para resolver delante de un juez. ¿Okay? Lo cual, en términos legales, pues esa es la vía correcta. Pero lo que Pablo está diciendo es que nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, no tenemos que resolver nuestros problemas por medio de un juez terrenal, sino que nosotros tenemos la facultad, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros para juzgar las situaciones que se dan entre nosotros sin necesidad de recurrir a un juez que realmente lo que va a practicar es la justicia humana cuando nosotros contamos con la justicia de Dios, la cual es perfecta. Pero resulta que, al igual que los corintios, hay situaciones en las iglesias donde los hermanos terminan en la corte, terminan delante de un juez, dándole a este hombre que tiene la autoridad de juez a resolver la situación. Entonces Pablo dice, ¿ustedes no han entendido, iglesia? ¿No han entendido que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo? Entonces, Dios, acuérdense que el apóstol Pedro dice que nosotros somos un pueblo escogido, apartado por Dios, comprado con la sangre de Cristo. Ahora, hemos sido escogidos con un propósito. Entonces Pablo dice, nosotros los santos, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, nosotros somos los que en el futuro vamos a juzgar al mundo cuando Jesús tome posesión de su reino. Nosotros reinaremos con Él. Entonces nosotros vamos a hacer papel de jueces para el mundo. ¿Y cómo es posible que un problemita entre hermanos no lo podamos resolver en la iglesia? Yo decía en unas clases pasadas que graciosamente, digo graciosamente porque a mí me da risa, ¿no? Los últimos problemas que se han dado en la iglesia, incluso problemas de adulterio, sale que soy yo el culpable. Que me da risa porque realmente es gracioso, ¿no? La gente irresponsablemente quiere buscar a quien adjudicar la culpa y no quieren tomar responsabilidad, no quieren tomar compromiso de sus malas decisiones y de sus malas acciones. Entonces, la situación que digo es que
los últimos problemas que han habido en la iglesia, los últimos conflictos entre hermanos que han habido, el culpable ha terminado siendo yo, como el pastor de ellos, ¿no? El hermano cometió adulterio y salí siendo yo el culpable de la situación del adulterio. El otro salió mal con su hijo, salió mal con su hija, salí siendo yo el culpable por la forma en que dirijo la iglesia. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo, nos está enseñando, y esto yo quisiera que iglesia lo tomemos como una base sólida en nuestra forma de desarrollar el cristianismo, en nuestra forma de practicar la vida cristiana. Cuando hay un problema entre nosotros, cuando tú tienes un problema con un hermano, con una hermana o con varios hermanos, lo que dice Pablo es: busquen dentro de la iglesia hermanos que sean maduros, hermanos que tengan el don de la sabiduría, hermanos que puedan aconsejar y puedan guiar a que la situación se resuelva de la mejor manera, sin necesidad que tengamos que ir a corte. Nosotros, el pueblo de Dios, podemos resolver la situación. Claro, la cosa es que de repente hay personas dentro de la iglesia que no quieren que los líderes de la iglesia se enteren de la situación. Entonces quieren resolver la situación por otro lado para que en la iglesia no se entere. ¿Okay? Y es un problema grave. ¿Por qué? Porque si de verdad tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando haya una situación de enemistad, de pleito, de contienda o malos entendidos que son bien comunes entre hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos un pastor. Vamos al pastor. Pastor, está pasando esto. El pastor es la persona idónea para guiarnos, porque es nuestro guía espiritual, es nuestro padre espiritual, es nuestro maestro espiritual, es el que Dios ha puesto al frente de nosotros para que nos guíe a través de la palabra. Entonces, ¿qué mejor persona que el pastor? Pero contamos con la esposa del pastor, contamos con diáconos, contamos con ancianos, contamos con hermanos y hermanas que son sólidos, que están maduros, que son responsables. Bueno, a eso vamos y tratemos de resolver entre hermanos en el amor de Cristo para que la justicia de Dios, que es perfecta, sea la justicia en la cual nosotros nos escudemos y no necesitemos de ir a resolver en las cortes. Ahora, esto es entre hermanos. Cuando el problema es con alguien inconverso, alguien de la calle, alguien del mundo, entonces lo mejor o a lo mejor, lo más seguro, es que te va a tocar resolverlo en la corte. Aunque yo te recomendaría que trates de resolverlo de la mejor manera sin necesidad de ir a corte. Ya si la otra persona demanda y quiere ir a corte, pues ya es decisión de la otra persona, pues vamos a corte. Pero en realidad lo que yo veo que como cristiano yo no debería de andar envuelto en esos líos. O sea, como cristiano, si voy a estar metido en una situación de esa es porque me meten, pero de parte mía yo debo de resolver bajo la dirección de Dios, bajo el consejo de Dios, bajo lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, por ejemplo, hay una pareja que se está divorciando, hay una pareja que está en pugna, o sea, son matrimonio, pero están en continuo conflicto. ¿Qué hacemos? Bueno, vaya con su pastor, pero escucha el consejo del pastor. Pero muchas veces vamos con el pastor, pero vamos por voluntad de uno, porque el otro va medio forzado. Entonces, ¿qué sucede? Que como uno viene forzado, entonces el consejo no es aceptable, no es válido, porque no hay disposición en el corazón y entonces la cosa no funciona. Ahora, peor todavía, si en vez de venir al pastor, te vas a un psicólogo o te vas a un terapeuta o como le llames. O sea, la persona indicada es una persona que te aconseje con la palabra, es una persona que te oriente
con la palabra de Dios. Y eso es lo que hay que buscar. O sea, tenemos un conflicto, no importa con quién es, si es alguien en la fe, entonces vamos a resolverlo con hermanos que nos puedan orientar por medio de la palabra. Aun si fuera con alguien que no es de la fe, tú como cristiano debes de procurar que las cosas se resuelvan sin necesidad de usar a un juez o una corte. Yo he estado en algunas cortes tratando de apoyar a algunas personas, algunos hermanos, en algunas ocasiones para interpretar. Y la experiencia, o sea, lo que yo he visto es que especialmente en los matrimonios que me ha tocado estar en la corte, el juez les recomienda, antes de venir delante de él, el juez les dice, bueno, ya venimos tratando el asunto, ya se vino tratando el tema, ya se hablaron algunas cosas. Ahora, antes de entrar de lleno, les voy a dar 15 minutos, les voy a dar media hora, salgan del salón, traten de arreglar ustedes. Si se pueden poner de acuerdo, el caso se cierra acá. ¿Ok? Ahora, nosotros como cristianos no necesitaríamos eso. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer de antemano. O sea, nosotros tenemos que tratar de resolver las situaciones conforme al consejo que Dios nos da en su palabra. Como dijimos hace un momento, no podemos evitar que los problemas se den. O sea, los problemas se van a dar, los conflictos se van a dar, los pleitos se van a dar. Pero, ¿cómo los vamos a resolver? Bueno, para eso tenemos la palabra. Para eso tenemos el consejo de Dios. Entonces, Pablo les habla a los corintios en una forma fuerte y sólida. Dice, ¿cómo es posible que ustedes traten de resolver por medio del juez, por medio de una corte? ¿No se han dado cuenta que nosotros no solamente vamos a gobernar al mundo, sino también dice, vamos a gobernar? A ver, vamos a leámoslo mejor textualmente, no quiero equivocarme. Dice en el verso 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas tan pequeñas como el problemita que tiene Juana con Mengana? ¿Son indignos de juzgar el conflicto que hay en la pareja que está queriendo divorciarse? ¿No son capaces de resolver un conflicto de una pareja que uno le fue infiel al otro? ¿Son incapaces de resolver la situación que está dándose de la muchacha con sus padres o el muchacho con sus padres? O la hermana Juana con la hermana Pepa, que no se pueden hablar, no se pueden comunicar, no se pueden conectar. ¿Cómo es posible que tú me dices que eres hermana en Cristo, pero no soportas a la otra hermana por lo que sea? Entonces, eso hay que resolverlo. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, nos vamos a sentar y vamos a buscar consejo. O sea, no es inhumano que tú sientas rechazo, que tú sientas esos sentimientos que tú estás en tu corazón almacenando en contra de aquella persona. Es natural, es parte de nuestra naturaleza física. Es parte de la carne. Pero nosotros hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. Y esto es lo que tenemos que entender como iglesia. O sea, cuando esos sentimientos se empiezan a apoderar de mí, la medicina es, bueno, llamemos a la persona, sentémonos con esa persona y llamemos al pastor, llamemos a un diácono, llamemos a una persona madura en la fe que nos pueda orientar a través de la palabra cómo resolvemos esta situación, porque no podemos estar en conflicto porque somos hermanos en Cristo. ¿Cómo ve? Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, usted se recuerda en su casa, usted que tuvo hermanos en su casa. Yo tuve el privilegio de tener 8 hermanos. O sea, vengo de una familia numerosa. Algunos quizá 2, algunos 3, otros quizás un solo hermano. Pero aun cuando era un solo hermano, ¿te recuerdas de niños, de jovencitos que de vez en cuando se peleaban? Es algo natural, pasa en todos los hermanos en los hogares.
Un momento por un juguete, por una comida, por un regaño, por una queja, por un chisme, por lo que sea, nos peleamos con el hermano. ¿Okay? Ahora, recuerda esto, las veces que tú te peleaste con un hermano, con una hermana en tu casa, en tu familia, ¿qué pasaba luego a la hora de la comida? Ahí estamos, a la mesa, todos los hermanos, comiendo juntos. A la hora de dormir, vamos todos bajo el mismo techo a dormir. ¿Por qué? Porque somos una familia, porque somos hermanos, hermanos terrenales, hermanos biológicos. Ahora, este mismo concepto es el que Pablo nos dice que apliquemos en la iglesia. De repente yo me voy a sentir ofendido porque no me saludaste, porque me miraste mal, porque me ignoraste, porque esto, porque lo otro, y me incomodé. Ahora, es natural en tus sentimientos, de repente andas en tu nivel emocional bajo, o andas en tu día de luna, como le quieras llamar, ¿ok? Y te incomodaste, te molestaste, te enojaste, gritaste, brincaste y dijiste, actuaste en base a ese sentimiento. Es natural. Es normal. Ahora, lo que no es normal es que tú te quedes con eso guardándolo en tu corazón y cada día echándole más y echándole más y echándole más. ¿Sabes por qué? Porque eso va a producir lo que el apóstol Pablo le llama raíces de amargura. Y esas raíces de amargura te va a amargar la vida a ti, a nadie más. Bueno, sí, a los que están alrededor tuyo también, porque eso es como un veneno que se esparce, ¿no? Tú vives amargado y le amargas la vida a los que están alrededor tuyo, a tu esposo, a tus hijos, a las personas con quien tú vives. Entonces, por eso es importante que nosotros resolvamos esa situación y no demos lugar a estar almacenando en nuestro corazón. Hay que resolverlo lo antes posible. Te recuerdo que Santiago dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ahora, da a entender que es natural que te enojes. O sea, en un momento dado, por circunstancias X, te vas a enojar, te vas a molestar. Pero el consejo bíblico es, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Ok? Está bien que te enojes, pero cuídate de no pecar. Ese es el consejo bíblico. Y allí es donde yo debo de sentarme, allí donde yo debo pararme, si es que de verdad soy cristiano. Ahora, si soy cristino, entonces pues voy a hacer lo contrario a lo que la palabra dice. Porque el cristino, incluso estoy enojado con María. Entonces, pero María viene y me pide perdón. Y yo le digo, no, yo no quiero saber nada de ti, María. Apártate de mí, María. No quiero saber nada de ti. Entonces, estamos haciendo lo opuesto a lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, la pregunta es, ¿eres cristiano o eres cristino? Porque si eres cristiano vas a actuar de esa manera, pero si eres cristiano vas a actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. La palabra de Dios nos manda a poner la otra mejilla cuando te golpean la primera. La palabra de Dios nos dice que debemos de estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. La palabra de Dios nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces, si de verdad soy cristiano, entonces yo tengo que agarrar la palabra de Dios y tratar de aplicarla lo más que yo pueda. Quizá no sea capaz de cumplirla al 100%, pero Dios es el que conoce mi corazón, Dios es el que conoce mi esfuerzo. Ahora, Pablo dice que nosotros, iglesia, no solamente vamos a juzgar al mundo, sino que también vamos a juzgar a los ángeles. Dice el verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo es que no vamos a poder juzgar las cosas de esta vida? ¿Cómo es que no vamos a poder resolver un problemita entre dos hermanos? En otro pasaje dice Pablo, ¿no hay ningún entendido en la iglesia? ¿No hay nadie en la iglesia que tenga la sensatez y la sabiduría y el conocimiento bíblico para encontrar la solución al problema, al conflicto que ustedes tienen? ¿Será posible? ¿Será posible que en tu iglesia no hay ni siquiera una persona sensata, prudente, sabia, entendida en la palabra que pueda dar solución al conflicto?
¿O es que tú no quieres recurrir a la iglesia, sino prefieres recurrir al amigo, al vecino, al pariente, al inconverso o a la misma corte? Ese es el problema. Entonces, si vamos a tomar la porción bíblica y la vamos a llevar a la práctica, pues esto es lo que Pablo nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? Nosotros hemos sido escogidos, hemos sido apartados con un propósito, para que nosotros le mostremos al mundo cómo se vive bajo el gobierno de Cristo, cómo se vive bajo la dirección de la palabra, cómo se vive bajo la guía del Espíritu Santo. Para eso hemos sido escogidos. Pero si tú sigues viviendo ajeno a la Escritura, ajeno al Espíritu, ajeno a la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué fuiste escogido? Es mentira, no eres parte de los escogidos. Tú crees que eres parte, pero en realidad no lo eres, porque el que es parte del cuerpo de Cristo ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Aquel que de corazón, de verdad, creyó en Jesús, recibió una marca. Y como dice el apóstol Juan, esta marca o esta simiente de Dios que está en nosotros es la que no nos deja practicar el pecado. Es la que nos impulsa a poder vivir la palabra, a poder vivir en obediencia, a poder hacer la voluntad de Dios. Sigamos leyendo verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida y ponéis para juzgar a los que son de a los que son de menor estima en la iglesia, o sea, cuando hay una situación, ponemos a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con la hermana pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. ¡Wow! Queremos ganar a Juanito para Cristo. Juanito es un vecino, ¿ok? Juanito es el vecino y lo queremos ganar para Cristo. Pero ¿qué tal cuando Juanito, que es mi amigo, que yo lo quiero ganar para Cristo, y como es mi amigo y está conmigo, y viene y me visita el hermano Pepe, y cuando el hermano Pepe llega a visitarme y ahí está Juanito, y yo tengo un encontrón con el hermano Pepe, y se me sale el apellido y empezamos a maltratarnos entre el hermano Pepe y yo. Ahora, ¿cuál es el testimonio que yo le estoy dando a mi amigo? ¿Qué es lo que le estoy transmitiendo a mi amigo? ¿Cómo lo voy a ganar para Cristo? Si mi amigo me está viendo a mí, que digo que soy cristiano, comportarme de una manera incorrecta con aquel que es mi hermano. O mi hermano se comporta de una manera incorrecta conmigo. Pero por lo menos si ve al otro, pues al cabo al otro no lo conoce, pero a mí me conoce. Yo soy su vecino, yo soy su amigo, yo soy el que tengo que testificarle a él. Entonces, Dios quiere que tú reflejes a Cristo. Tú. Los demás quizás lo hagan, quizás no. Ese es problema de ellos. Pero tú estás llamado, fuiste escogido, fuiste apartado para que tú reflejes a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿las personas que te rodean están viendo a Cristo en ti? ¿O siguen viendo al mismo gruñón? ¿Siguen viendo al mismo vecino gritón, enojón, que pelea por todo, que reclama por todo, que le grita a los vecinos, que maltrata a los hijos, que maltrata a la mujer? ¿Dónde estás parado? Yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros nos evaluemos y nos examinemos si es que de verdad hemos conocido a Cristo. Puede ser que nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia y nos hemos acostumbrado a identificarnos entre hermanos. Pero si mi corazón no ha sido cambiado, si mi corazón no ha sido lleno del Espíritu, si mi corazón no ha recibido
el Espíritu Santo de Dios, entonces voy a estar como los corintios. ¿Ok? Para vergüenza de ustedes lo digo, dice Pablo. No hay nadie en la iglesia digno, capaz, con entendimiento para resolver la situación, sino que tienen que estar pleiteando, tienen que estar peleando, tienen que estar discutiendo, tienen que estar siempre peleando unos con otros. Creo que eso no es bien visto, ni ante la sociedad, ni mucho menos ante la iglesia, ni mucho menos ante Dios. Por lo tanto, ten en mente esto cuando te toque a ti. Olvídate cuando les tocó a los demás, pero cuando te toque a ti, acuérdate. Hay que resolver esa situación lo antes posible. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, necesitamos sentarnos con la persona y llamar a alguien. A alguien a quien nosotros consideremos que es maduro en la fe, a alguien que nosotros consideremos que es una persona respetuosa, que es una persona sensata, que es una persona prudente, sabia. A esa persona llamemos. Al igual que Pablo, yo no creo que en una iglesia no haya ni siquiera una persona que lo pueda hacer. Yo sé que hay más de una, por pequeña que sea la iglesia. Va a haber más de una persona que pueda hacerlo, pero es la educación de la iglesia, de buscar el consejo. Yo soy de los que digo que el peor de los consejos es el consejo que se ofrece. Un consejo ofrecido nunca es efectivo. El consejo para que sea efectivo tiene que ser buscado. Pero la iglesia ha perdido esa parte donde tiene que venir y buscar el consejo, buscar a quien le puede guiar, a quien le puede orientar, a quien le puede explicar y guiarlo a resolver la situación. Eso es lo que la iglesia necesita aprender. Porque hoy de repente tú estás libre y no tienes ningún problema, pero te aseguro que el día de mañana alguien va a tener problemas contigo o tú vas a tener problemas con alguien. Aquí está la medicina. No caigamos en el error de los corintios. Entonces, vámonos al verso 7. Así que, por cierto, dice, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, Pablo dice, esto ya es como pan de todos los días, ¿no? Siempre hay un pleito entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y aquí es donde está el problema. ¿Okay? Los pleitos, los conflictos, los problemas surgen cuando nosotros fácilmente nos ofendemos. ¿Cuán frágil eres tú? Te pregunto, ¿te ofendes porque un hermano no te saludó? ¿Te ofendes porque no te dijeron gracias por lo que hiciste? ¿Te ofendes porque llamaron a varios y a ti no te llamaron? ¿Cuáles son las cosas que te ofenden? Porque cada vez que tú te ofendes, entonces tú te vas a capacitar para tener un encontrón, para tener un pleito, para hacer un reclamo. ¿Por qué? Porque estás molesto, porque estás incómodo, porque estás insatisfecho. Ahora, el error más grave, como dije hace un momento, es que en vez de resolver la situación, tú abres tu corazón y le sigues metiendo basura, basura, basura. Y acuérdate que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. Y entonces empiezas a decir un montón de boberías y cosas que después te vas a arrepentir de haberlas dicho. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque ya las dijiste. Entonces, en ese momento de ese sentimiento cruzado que tienes o ese sentimiento de enojo o lo que sea, tú le das lugar al diablo o
lo paras en seco. Es tu decisión. ¿Cómo tú le vas a dar lugar al diablo cuando en vez de buscar la manera de sentarse y resolver la situación, tú empiezas a contarle a Juan, le cuentas a Pepe, le cuentas a este, a María, a la otra, a la Juana, a todo mundo le cuentas y en cada cuento vas diciendo cosas que no debías decir jamás? Y entonces es tu problema y allí involucras al maestro, involucras hasta el pastor. A veces sale a bailar que el pastor aquí, que el pastor hace, que el pastor no hace, que el pastor no dice, que el pastor no va, que el pastor no viene, que el pastor no llama. Y entonces buscamos a quién tirarle las piedras. Y claro, nunca va a haber un espacio donde yo reaccione si yo me enfoco de esa manera. O sea, no va a haber espacio para mí de poder evaluar la situación si yo estoy enfocado en los errores de los demás. Recuerdo un hermano que terminó yéndose de la iglesia. Entonces, este hermano me llama y me dice, bueno, necesitamos hablar. Y yo, bueno, pues claro, vamos a hablar. Pero entonces realmente fue una conversación sin sentido, porque esta persona lo que vino fue a decirme todo lo malo que había en la iglesia. O sea, no venía con la intención de resolver su situación, sino vino a decirme los problemas que tenía la hermanita tal, el problema del hermanito el otro, el problema de los diáconos, el problema de la esposa de no sé quién, el problema, hasta el problema de mis hijas y una cantidad de boberías, ¿no? Que digo, no estoy diciendo que era mentira, de repente algunas de esas era verdad, pero ese no es el propósito, eso no resuelve, eso lo que hace es agudizar la situación. ¿Por qué? Porque está involucrando otras cosas y está metiendo otra gente, está haciendo más grande el problema. Y así no se soluciona. Pablo dice, ¿por qué no mejor agachas la cabeza y dejas que la ofensa pase por alto? ¿Te cuesta? Allá alguien dijo, estúpido, y te la creíste que era para ti y te enojaste. Te enojaste y vienes enojado gritando, ¿quién me dijo estúpido? Sí, ni era contigo la cosa. ¿Por qué no mejor dejas que pase por alto? Aún si te lo dijeron a ti, ¿qué te quitan con eso? Si tú sabes si eres o no eres estúpido o qué tan estúpido eres, tú lo sabes. Entonces, Pablo dice, dejemos pasar la ofensa y no vamos a tener problemas con nadie. ¿Por qué? Porque cuando alguien me ofende, entonces yo dejo pasar la ofensa y yo puedo reaccionar como si nada. Y como yo reacciono como si nada, entonces no hay pleito. Porque el pleito empieza cuando yo reacciono a la ofensa, cuando a mí me dan un ladrillazo y yo agarro un martillo y doy 2 martillazos, entonces ya empezó el pleito. Pero si me dan un ladrillazo y solamente me sobo la cabeza y le digo Dios te bendiga, ahí se acabó el pleito, no hay pleito. Ya no hay más, ya no vamos para más. Por eso Jesús dice, si te pegan aquí, bueno, dale que te pongan en la otra. O sea, es el mensaje que Dios nos da a través de la Escritura, ¿no? Aprendamos a pasar por alto la ofensa. Y yo sé que de repente hay personas que son como bipolares o que tienen sus días, ¿no? Donde se encienden fácilmente, como que tienen días que andan llenos de gasolina, ¿no? Que en medio se les enseña la lucecita y ¡fum! Se prenden. ¿Ok? Yo no sé qué tipo de persona eres tú, pero si eres una de esas personas inflamables, pues mantente alejado de la gasolina, mantente alejado del fuego, para que no te quemes, para que no eches chispas, para que no te enciendas. Pero haz lo que Pablo dice, pasa por alto la ofensa. Si yo aprendo a pasar por alto la ofensa, entonces
voy a hacer lo que Pablo dice. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Sufrámoslo por el amor de Cristo. No porque soy tonto, no porque soy, decimos en El Salvador, pasmado, o sea, bobo. No, no. Por amor a Cristo, muchas veces nosotros tenemos que agachar la cabeza y dejar que la ofensa caiga sobre nosotros. Por amor a Cristo. No es que seamos mensos, pero sí es que somos mansos. Hay una gran diferencia. La mansedumbre es fruto del Espíritu. El autocontrol es fruto del Espíritu. Es lo que dice la Escritura, ¿no? Que Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. O sea, sí podemos, sí se puede, en el nombre del Señor. Entonces, no me vengas con la excusa de que la carne es débil, que por cierto es lo que vamos a ver más adelante. La excusa de los corintios es que la carne es débil. O sea, no son las cosas así. Entonces, dice en el verso 8, ustedes cometen el agravio y también defraudan a los mismos hermanos. Entonces, ¿cómo es posible? Mire, una de las cosas que yo le he dicho a los hermanos, miren, por favor, tenga cuidado cuando usted agarra a un hermano de la iglesia para ponerlo a trabajar con usted. Tenga mucho cuidado. Porque sucede de que en esa relación de empleado y empleador, casi siempre surgen estos problemas. Usted sabe que entre empleado y empleador casi siempre hay diferencias, ¿no? Que el empleado no está satisfecho con el trabajo perdón, el empleado no está satisfecho con el patrón o el patrón no está satisfecho con el empleado y hay ese vaivén que muchas veces termina en conflicto. Por eso es delicado cuando yo tomo a alguien de la iglesia, a un hermano, para trabajar para mí o para trabajar conmigo. No es que no se pueda hacer, pero mire lo que dice Pablo. Ustedes agravian, ustedes ofenden, ustedes irritan, ustedes hacen a los mismos hermanos. Entonces, si tú vas a defraudar a alguien, o si no, mire usted cuántos hermanos le han defraudado. Yo tengo 30 años en el Evangelio. Y en estos 30 años yo perdí la cuenta de cuántos disque hermanos me han defraudado. Me han ofendido. Han dicho pestes de mí. Aún ya siendo pastor. Yo creo que siendo pastor todavía más. Pero yo sigo igual. Y a estas personas, ¿sabe qué? Si yo me las encuentro en la calle, yo las puedo saludar sin ningún resentimiento, sin ningún problema. Ay, ya si no me quieren saludar, pues ya. Porque me he encontrado con algunos que no me quieren saludar. O sea, soy su enemigo. Bueno, y es problema de ellos. Ya no puedo hacer nada yo. Pero por mi parte, mi mano sigue extendida, mis brazos siguen abiertos. ¿Se lo merece? No. No se lo merece porque son personas que han hablado mal de mí, son personas que me han ofendido, son personas que me han calumniado. Entonces no se lo merecen, pero por amor a Cristo, mi brazo sigue abierto. Y he tenido la bendición incluso de poder ayudar a ciertos hermanos que realmente no se lo merecen. Pero ese es el amor a Cristo. Pero eso es lo que Pablo quiere que hagamos como cristianos. O sea, y no es que yo me esté poniendo como modelo, no, nuestro modelo es Cristo. Veamos lo que Jesús hizo. Veamos cómo Jesús resolvía la problemática entre las personas, cómo Jesús actuaba en medio de las situaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si usted dice, bueno, no tenemos muchos ejemplos de Jesús, bueno, ahí está la Escritura, pues. Ahí está la palabra, ahí está el consejo de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ustedes mismos cometen el agravio, dice Pablo. Ustedes mismos defraudan y esto a los mismos hermanos. Por eso es que hay mucho conflicto y mucho pleito entre ustedes.
¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso lo saben muy bien. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok. Ahora, la injusticia nos saca, nos aleja de Dios. Pero Pablo añade, o sea, fíjese, está hablando de resolver problemas, de resolver una problemática que debemos nosotros aplicar la justicia divina, la justicia de Dios. Y para aplicar la justicia de Dios, yo tengo que hacer uso de la palabra, yo tengo que hacer uso del discernimiento, de la dirección del Espíritu para resolver de la manera más justa posible la situación. En el área de consejería me ha tocado muchas veces hablar con parejas. ¿Ok? Y muchas veces me he encontrado con personas que me han dicho literalmente, bueno, yo vine para ver si usted me ayudaba a resolver la situación de mi marido, pero parece que usted está del lado de él. ¿Y por qué las personas han llegado a creer esto? Porque cuando la persona me empieza a hablar todo lo del marido, entonces yo la corto y le digo, mire, lo de su marido yo lo arreglo con él. Necesitamos arreglar lo suyo. Porque lo suyo sí lo podemos arreglar, porque para eso estamos tratando aquí. Lo de su marido, yo tengo que sentarme con él para ver cómo lo arreglamos con él. Hasta que el día que él quiera y él esté dispuesto a hacer lo que usted ha hecho, de venir a buscar ayuda, entonces vamos a poder resolver lo de su marido. Usted no lo puede resolver, yo no lo puedo resolver, pero sí podemos resolver lo suyo. Entonces, no, pastor, porque yo pensaba que... No, es que así es. O sea, no podemos resolver la vida de los demás. Tenemos que resolver la nuestra. Nada más. Y cuando tú resuelves la problemática tuya, entonces puedes ayudar a resolver la del otro. Pero el problema es que cuando hay conflicto, es normal. O sea, el uno dice que es el culpable el otro, pero este dice que es el otro. Este dice que es aquel que es el otro, y así. Pero la verdad es que cada uno tiene su parte, y eso es lo que cada uno tiene que resolver en su tiempo, ¿verdad? Por eso es importante que usted busque consejo, busque orientación. Pero si usted no busca consejo, simplemente se tiró, metió la pata, entonces después vienen las consecuencias. Entonces hay gente que viene a buscar consejo hasta que ya está con el agua hasta el cuello. O sea, ya no puede más. Cuando pudo haber prevenido muchas consecuencias de las malas decisiones por falta de consejo. Entonces, eso es lo que Pablo quiere que como iglesia nosotros entendamos. Necesitamos buscar consejo a través de la palabra de Dios. Entonces, los injustos no van a entrar al reino de los cielos, pero no se equivoquen, dice Pablo. ¿Okay? No se equivoquen, no solamente son los injustos, sino también, dice, los fornicarios. Y aquí vamos a entrar a lo que es la parte segunda del capítulo 6, acerca de la fornicación. ¿Okay? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ojo, afeminado es una cosa, homosexual es otra cosa. Hay personas que son afeminadas, hombres que son afeminados, pero no necesariamente son homosexuales. Y hay personas que son homosexuales, hombres que son homosexuales y no son afeminados. Pero está condenado, según dice el apóstol Pablo, los afeminados. Y entonces luego viene el homosexual, los que se echan con varones. O sea, varones que se echan con varón, o sea, que tienen relación sexual con varón. Entonces dice, estos
no tienen entrada al reino de los cielos. Ahora, ¿lo dice el pastor Fabio? No, lo dice el apóstol Pablo, como autoridad de parte de Dios. Entonces, ¿debemos nosotros rechazar o debemos odiar a los homosexuales? No, hay que amarlos. Hay que darles la oportunidad que se conviertan y se arrepientan de su estilo de vida, y el día que se conviertan a Cristo, ellos van a dar testimonio para ayudar a otros a salir de ese hoyo donde Satanás los tiene sumidos. Son esclavos del pecado y tenemos que liberarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que mostrarles amor para que a través del amor que les brindemos, ellos puedan ver a Cristo y puedan salir de ese estado en el que se encuentran. ¿Okay? Entonces, los fornicarios, o sea, los que tienen relación sexual sin estar casados, los adúlteros, o sea, los que tienen relación con otra persona que no es su esposa o su esposo, los afeminados, o sea, son los varones, o sea, los hombres que tienen actitudes femeniles, o sea, que actúan, se comportan como mujer y son hombres, y los homosexuales. O sea, dentro de toda la lista menciono estos 4 porque estos 4 son los que tienen que ver con el desorden sexual. Si usted se recuerda, en la clase pasada yo les dije capítulos 5, 6 y 7, Pablo los utiliza para hablar acerca de la pureza sexual. Y dentro de esta pureza sexual, Pablo va a hablar de estas 4 áreas. Entonces, la Biblia nos habla acerca del desorden sexual. Ahora, entendamos por desorden sexual todo lo que hoy día se conoce como normal, incluso legal. ¿Por qué? Porque muchos de los países han aprobado leyes para respaldar decisiones que van en contra de la palabra, pero a favor de la voluntad del ser humano. Entonces, una persona que nació hombre, pero quiere ser mujer, legalmente puede convertirse en mujer. Un hombre que se quiere casar con otro hombre, legalmente lo puede hacer. Una mujer se quiere casar con otra mujer, legalmente lo puede hacer. Es más, hay lugares donde si ya el ser humano no te satisface para casarte y te quieres casar con un perro, te casas con un perro. O sea, hasta ahí ha llegado la degradación. Pero yo quisiera que usted vea, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Génesis encontramos el juicio contra Sodoma y Gomorra. Si bien es cierto, Sodoma y Gomorra padecía idolatría, el pecado más grave de Sodoma y Gomorra era la degeneración sexual. Tanto así que vemos cuando los ángeles llegan a la casa de Lot, antes de ser destruido Sodoma, los hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los ángeles, o sea, con estos varones que lucían hermosos. Pero si eso es grave, lo más grave es que cuando Lot ofrece sus muchachas, sus doncellas, sus hijas vírgenes, ellos dijeron, no nos interesa, los queremos a ellos. O sea, así de pervertida estaban esas ciudades. Ahora, si usted lee en Génesis, vemos que fueron consumidas con fuego y azufre para testimonio a la humanidad. Mas, sin embargo, hoy día, el mundo entero está cayendo en una secuencia de lo que fue Sodoma y Gomorra. Muchas personas sodomistas, donde se han apartado del Creador y se han enfocado en la creación,
como dice Romanos 1. Léase Romanos capítulo 1, verso 24 al 27, por ahí. Pablo usa ese pasaje de Romanos capítulo 1 para dejarnos saber dónde está el error del ser humano, de dónde vino la degeneración y la perversión sexual. Lo cual hoy día es común y, como dije, en muchos lugares incluso es legal. Pero la Escritura dice que esas cosas son abominación, o sea, ofensa directa al Creador. ¿Por qué? Porque se sale del contexto natural, de la forma como nosotros fuimos creados y dentro del propósito que fuimos creados y como Dios lo instituyó a través de la palabra, nos salimos, entonces estamos desafiando a nuestro Creador. Por eso es una abominación. Una persona, si es hombre, es afeminado, o una mujer que es varonil, o sea que siendo mujer actúa como varón. Se ve de los dos lados. ¿Okay? Y ahora pues está de moda la identidad de género, o sea, o la decisión por género. La persona puede decidir. Entonces, lamentablemente, es lo que estamos viviendo hoy día. Pero si usted de verdad conoce a Cristo, si usted de verdad es hijo de Dios, tome en cuenta que todas estas prácticas sacan a las personas del reino de los cielos. O sea, no pueden entrar al reino de los cielos los que practican estas cosas, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Todas estas personas, dice, no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, cerramos esta porción con el verso 11. Y en el verso 11 Pablo le dice a los corintios, y muchos de ustedes estaban ahí. Y yo puedo decir a la iglesia, a usted que me está viendo, muchos de ustedes estaban ahí. Usted era un borracho, usted era un drogadicto, usted era una prostituta, usted era esto, usted era lo otro. Incluso, de repente me está viendo alguien que era homosexual o afeminado. También. O sea, Pablo dice, muchos de ustedes estuvieron ahí, pero la gracia de Dios los alcanzó y entonces ahora ya hemos salido de ahí, ya no tenemos por qué seguir practicando lo que antes hacíamos. Debe haber un cambio de lo que yo era antes de conocer a Cristo y lo que soy después de que conocí a Cristo. Si tú dices que conociste a Cristo un día por ahí y de ese día hacia acá no ha habido cambio alguno, entonces es mentira, tú no has conocido a Cristo. Es mentira. Conociste a hermanos, conociste una iglesia, conociste una religión de repente, pero no has conocido a Cristo, porque el día que conozcas a Cristo va a empezar un cambio. Quizás tome tiempo, pero va a empezar desde ese día. Y el cambio va a ser sucesivo, va a ser progresivo, dependiendo tu nivel de entrega. Así que muchos de nosotros estábamos en esta lista. Muchos de nosotros éramos idólatras, muchos éramos adúlteros, muchos éramos fornicarios, muchos éramos afeminados, éramos homosexuales, éramos avaros, éramos borrachos, maldicientes. Estábamos allí en ese grupo, pero de ahí nos sacó Dios. Por eso es que debemos de vivir agradecidos con Dios, porque su gracia nos alcanzó, porque tuvo misericordia de nosotros. Entonces, cuando tengas oportunidad nuevamente de entrar en un pleito con un hermano, acuérdate que no seas tú quien busca o provoca el pleito. En cuanto de ti dependa, dice la Escritura, trata de estar en paz con todos. Así de simple. Ahora, si la persona viene y te provoca el pleito, pues ya es problema de la otra persona, pero no te pongas al igual que la persona. Aprende a sufrir el agravio, a sufrir la ofensa, a padecer
el defraude. Y Dios va a ser glorificado en tu vida. Y no vas a haberte envuelto en pleitos. Así de simple. Y cuando todos los cristianos lo hagan, se van a acabar los pleitos en la iglesia. Ya no van a haber más pleitos. ¿Por qué? Porque cualquiera que por alguna razón ofenda a un hermano, el hermano no se va a ofender. Y entonces no hay pleito. Si no hay ofendidos, no hay pleito. Porque el pleito empieza cuando tú te ofendes. Entonces, haz una lista de las cosas que te ofenden. Arrodíllate y pónsela en la mano al Señor y dile: Señor, aquí está esto. Yo no quiero más ofenderme por estas tonterías. Yo quiero aprender a pasar por alto la ofensa. Quiero aprender a padecer el agravio. Cuando me traten mal, cuando hablen de mí, cuando me griten, cuando me ofendan, lo voy a pasar por alto, por amor a ti. Le aseguro que las cosas van a ser diferentes en su vida. Se lo garantizo. Bien, terminamos ahí la primera parte. La segunda parte, del verso 12 en adelante, entonces aquí sí ya entramos en lo que es la problemática sexual y cómo Pablo habla abiertamente acerca de la fornicación, o sea, la relación sexual sin estar casado. Pero entendamos que la relación sexual, Dios la encerró. Haga de cuenta que Dios la metió en un círculo, y este círculo se llama matrimonio. Para yo poder disfrutar de mi sexualidad, yo necesito estar casado. Si yo no estoy casado, entonces voy a tener problemas con mi sexualidad. Ahora, mi sexualidad es algo natural, es algo que está en mí. Desde que el bebé nace, Dios ya lo asignó, varón o hembra. Independientemente si es varón o es hembra, en su naturaleza biológica hay una atracción mutua al sexo opuesto. Es parte de la naturaleza. La misma naturaleza nos enseña que para poder reproducirnos, o sea, para que nazca un bebé, la relación tiene que ser entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando nos casamos, dice la Escritura que dejamos a nuestros padres para formar una nueva familia. O sea, allí, en ese matrimonio, ese es el seno para que nazcan nuevas criaturas. Así lo estableció Dios. Ese es el ciclo natural. Ahora, esto es lo que nosotros los cristianos debemos de alimentar y sostener. Porque la sociedad en la que vivimos está aplastando estos principios, está poniendo de lado lo que Dios estableció y están promoviendo las abominaciones que la misma Escritura nos dice. Pero lo que Pablo le habla a los corintios, acuérdense, los corintios eran una iglesia desordenada, una iglesia llena de problemas, pero una iglesia con una cultura sexual bastante pervertida. Y lo hablamos en la clase pasada, porque la influencia que tenían, incluso la diosa del amor, Afrodita, era adorada y en el templo de la diosa pues había relaciones sexuales, o mejor dicho, orgías sexuales a manera de adoración. Entonces, la gente, después de convertirse a Cristo, muchos pensaban que podían adorar al Dios del cielo de la misma manera que adoraban allá a la diosa. Entonces, toda esa perversión sexual estaba en los corintios. Y así como a usted le fue difícil dejar el cigarrillo después que se convirtió a Cristo, ¿verdad? Que le costó dejar el cigarro, le costó dejar la droga, le costó
dejar el trago le costó, qué sé yo, cuál fue su historia, cuál fue el área que a usted más le costó. Bueno, ese problema con los corintios. O sea, sí, reconocieron a Cristo como su Señor, pero traían arrastrando ese estilo de vida, traían arrastrando esas costumbres, esas prácticas que a algunos les tomó tiempo dejarlos y algunos pues quizás, como pasa hoy día, ¿no? Dijeron aceptar a Cristo, pero en realidad no lo hicieron de corazón y por eso que eran incapaces de dejar su estilo de vida, como lo vemos hoy día en las iglesias, ¿no? Muchos que dicen que son cristianos, incluso pastores hemos visto, ¿no? Que no dejan su estilo de vida mañoso, o sea, no dejan sus mañas, están en la iglesia, pero siguen viviendo desordenadamente. Entonces, este tipo de personas ha existido y va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un hospital que recibe a todos los enfermos, está llena de enfermos. Entonces, lo que Pablo terminó diciendo es que muchos de nosotros estábamos ahí, pero ya no más. Salimos de ahí. De ahí nos sacó el Señor. ¿Okay? Entonces, cuando arrancamos con el verso 12, mire la frase, y esta frase la vamos a encontrar que Pablo la repite. Parece que esta era una de las excusas que los corintios usaban, porque me llama la atención que Pablo repite esta expresión. De aquí en adelante vamos a ver que Pablo la repite varias veces, y si no, usted anótela y usted se va a dar cuenta. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, todo me es permitido. Era la excusa de los corintios. Así como la excusa que se ha usado los últimos años en la iglesia. Es que la carne es débil. Es que la carne es débil. Ah, bueno, entonces, si Pablo estuviera en vida, nos dijera, bueno, sí es cierto, la carne es débil, pero el Espíritu de Dios es poder. Oh, sí, la carne es débil, pero Dios nos llama a santidad. Y podríamos seguir usando la frase, la carne es débil, sí. O sea, Pablo no lo desmiente. Pablo dice, sí, todas las cosas nos son permitidas. O sea, cuando decimos todo nos es permitido, hagamos de cuenta que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque nos es permitido. Entonces Pablo lo acepta, dice, sí, todas las cosas me son permitidas, pero no todas convienen, en primer lugar. No todas convienen. En segundo lugar, dice Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, yo tengo el control. ¿Sí? Yo puedo acostarme con la mujer de mi hermano, me puedo acostar con la mujer de mi padre, me puedo acostar con la vecina, me puedo acostar con la hermanita de la iglesia, con la hermanita del coro. Sí, puedo hacerlo. Sí, puedo hacerlo. Claro, tengo que conquistarlas, no tengo que de alguna manera ganármelas, pero puedo hacerlo, sí, pero no me conviene. No me conviene. Me va a traer problemas. Puedo perder a mi esposa, a mi familia. Puedo perder tantas cosas. Y también puedo ganar una enfermedad venérea. Porque eso es lo que sucede cuando hay ese tipo de actitud sexual. Entonces Pablo dice, no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? En el capítulo 10, dice Pablo en el verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y agrega, aunque todo me es lícito, no todo edifica. 10:23. Entonces, quiere decir que la libertad que yo tengo, como dice Pablo a los Gálatas, tengo que cuidar que no se convierta en un libertinaje. Ahora, usted sabe, hay iglesias, por ejemplo, que prohíben todo. Como dice en Colosenses Pablo, dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Entonces, hay iglesias que tienen una cantidad de reglas de prohibición aún más
de lo que la palabra de Dios nos dice. Y como dice Pablo, no es que sea malo, pero entonces apliquemos la palabra, ¿sí? Yo no me voy a regir por reglas humanas que me prohíben hacer esto, me prohíben ir acá, me prohíben venir allá, que me prohíben comer esto, me prohíben tomar lo otro. Ok, no, todo me es permitido. Ahora, lo que yo tengo que aprender bíblicamente es qué es lo que me conviene, qué es lo que me edifica. Eso es lo que yo tengo que aprender como buen cristiano, como buen hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, hay cosas que hacen daño a tu cuerpo. Y si tú sabes que hace daño a tu cuerpo, entonces, ¿qué debes hacer? Deja de consumirlas. Así de simple. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios y tú debes de glorificar a Dios con tu cuerpo. Entonces, tú eres responsable de cómo administras tu cuerpo, cómo cuidas tu cuerpo, cómo alimentas tu cuerpo, cómo descansas tu cuerpo. O sea, no es solamente lo que comes, es también el descanso, es cuidar tu salud, todo lo que está relacionado a que tu cuerpo se mantenga en óptimas condiciones. Porque si tú ves, tu cuerpo es una máquina perfecta. O sea, Dios nos dio a nosotros el cuerpo como algo incomprensible aún para la ciencia con todo el avance que tiene. Todavía no alcanza a comprender el pleno funcionamiento del cuerpo. O sea, es algo maravilloso, solo la mano maestra de nuestro Dios pudo hacerlo. Entonces, las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Las cosas me son permitidas, pero no todas me edifican. Por lo tanto, no me dejaré dominar de ellas. Yo soy el que tengo el dominio. Yo soy el que decido. O sea, no me voy a dejar llevar por las circunstancias. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro van a ser destruidos por Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ojo con esto. El cuerpo le pertenece al Señor. Cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a ver que nuestra pareja, nuestra esposa o nuestro esposo tienen potestad, o sea, autoridad sobre nuestro cuerpo. Pero en realidad nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Es del Señor. En cuanto a las comidas y las bebidas, dice, dale, pero eso como quiera va a ser destruido. Pero cuidémonos de la fornicación. ¿Por qué? Porque la fornicación es el pecado que contamina tu cuerpo. Y el cuerpo es del Señor. Entonces ya no glorificas al Señor en tu cuerpo. Ahora, esto quizá de manera muy especial para los jóvenes que todavía no se casan. Usted sabe que en las últimas 2 décadas se puso de moda, ¿no? De que había que perder la virginidad en la adolescencia. Y hoy día vemos muchos muchachitos y muchachitas de 10, 11, 12 años que ya son sexualmente activos. Ahora, son activos sexualmente, pero no están casados, porque no tienen edad para casarse. Y es triste y es vergonzoso que padres alimentan esto. No sé si usted se recuerda hace unos años que hubo la campaña de condones, que regalaban condones para ayudar a proteger a las niñas y no sé qué. Y muchos padres adoptaron la idea de que cuando la niña o el niño ya quiere tener relación sexual, porque es natural, o sea, cuando el muchacho llega a la adolescencia, se desatan las hormonas y se empieza a sentir la atracción por el sexo opuesto, entonces es normal
Entonces, padres, en vez de agarrar la palabra de Dios para instruir a sus hijos conforme a la palabra, entonces como ven que en la televisión o en la internet, lo que sea, dice que usted puede proteger a sus hijos o enséñeles a protegerse. ¿Y cómo los protege? Con condones, los protege con pastillas para que no se embaracen. O sea, son puras filosofías que van en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Y lamentablemente hay padres que lo hacen. Bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Todo, dice Pablo, todo nos es lícito, sí. Es permitido, hágalo. Ahora, usted sabrá si le conviene, usted sabrá si le edifica. Pero, dele. Hay gente que prohíbe comer cerdo, por ejemplo. Incluso hay iglesias o hay doctrinas por ahí que van en contra de comer cerdo. Claro, el cerdo está en la lista de los animales prohibidos en la Biblia. Por algo Dios lo puso en la lista. Pero bueno, ¿pero a usted le gusta el cerdo? Ah, bueno, pues dele, ¿cómo hace el cerdo? ¿Cómo hacerlo? Ahora, usted sabrá si le perjudica o no le perjudica a su cuerpo. Porque el día de mañana van a venir las consecuencias. Entonces, esa es la responsabilidad suya. Poder discernir lo que le conviene y lo que le edifica. Y lo que no conviene y no edifica, no se deje dominar de ello. Así de simple. Ah, pastor, pero es que es rico. Ah, bueno. Como dicen los colombianos, hágale. Éntrele. Cómale. Usted tiene la libertad para hacerlo. Le es lícito, le es permitido. Estas son las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender a evaluar. Lo que es la comida y lo que es el vientre, todo eso, Dios lo va a destruir. Pero cuidémonos. ¿Por qué? Porque por medio de nuestro cuerpo vamos a glorificar a Dios. Entonces dice, termina el 13 diciendo, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su Padre. O sea, tenemos una promesa de resurrección. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y este es lo delicado, miren, muchos no alcanzan a entender la dimensión en la que nos metemos a la hora del acto sexual. Es a través del acto sexual que prácticamente las dos almas se unen. Y por eso es bien delicado, por eso es que Dios encerró dentro del matrimonio la relación sexual. Porque cuando nos casamos, el mismo Dios dice, ya no van a ser dos, ahora van a ser uno. Pero mire lo que dice Pablo, cuando yo me acuesto con una ramera, o sea, cuando yo tengo una relación sexual con una prostituta, entonces dice, me estoy haciendo uno con esa prostituta. Ahora, y el problema de esa prostituta es que, ¿con cuánto se acuesta en el día? Más la noche, en la semana, en el mes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy y me hago uno con esta mujer? Y esta mujer une su alma con la mía. Y entonces esa contaminación, esa unión, yo me la traigo conmigo. Entonces cada vez que yo tengo un acto sexual con una mujer, me estoy uniendo con su alma. Y por eso es que la fornicación es prohibida delante de Dios, al igual que el adulterio. Porque hay una contaminación directa con el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu. El cuerpo le pertenece a Dios y por eso es que Dios un día lo va a levantar. Así como levantó a Jesús de entre los muertos, un día Él nos va a levantar porque le pertenece a Él. Pero nosotros somos los responsables. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo?
Entonces, mire lo que sucede con estas personas que tienen relación sexual con uno y con otro. Empiezan a padecer de ciertos males y dejemos de lado las enfermedades venéreas, o sea, que es lo que intimida a muchos, ¿no? Porque las enfermedades venéreas te las puedes evitar con condones, sí, usando condones, pero las enfermedades del alma no hay condón que las pueda detener. Porque cuando se unen las dos almas, entonces imagínate una persona que tiene una legión de demonios, que está posesionada, está poseída. Y cuando tú tienes una relación sexual con esta persona, ¿qué crees que va a pasar contigo? Te llevas el premio mayor, porque te volviste uno con esa persona. Entonces por eso es que muchas veces cuando las personas dicen que tuve un desliz, hay que tener cuidado con esos deslices. Porque cuando tú te acuestas con alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, te uniste con esa persona y te trajiste el paquete. Y esto es para los adúlteros o las adúlteras. Después tú traes ese paquete a casa. Y vas a infestar a tu pareja. Porque resulta que después te haces uno con tu esposa o con tu esposo. Entonces, esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque aunque te protegiste en lo físico, en lo espiritual quedaste al desnudo, papá. Y las consecuencias van a ser duras, van a ser dolorosas. Y vas a tener que sufrirla. Y si tú no actúas lo antes posible, si tú no reconoces tu error y haces lo que la palabra de Dios dice, que vengas y te pongas a cuentas con Él, que le confieses tu pecado y le pidas perdón, si tú no haces eso, las cosas peor todavía. Ahora, Dios está dispuesto a perdonarte, sí. Dios conoce tu corazón y Dios sabe cuando tú de corazón te arrepientes y vienes a buscar el perdón. Dios no solamente te da el perdón, dice Juan 1:9, que también te limpia. Y allí es donde se acaba toda esa contaminación. Por eso es importante hacer lo que la palabra de Dios dice. Ok, fallé, sí, me equivoqué, sí, pequé, sí, pero aquí estoy, Señor, perdóname. Límpiame, purifícame. Voy a retomar. ¿Ya? Dale, vas a retomar. Pero vas a tener que arrastrar las consecuencias. Esas no te van a dejar el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque hubo una contaminación. No solamente en tu cuerpo, sino también en tu alma. Haya sido lo que haya sido, lo importante es buscar el perdón de Dios y buscar el perdón de las personas a quien ofendiste, a quien dañaste. Eso es lo más importante. Entonces, dice Pablo, Dios que levantó al Señor también nos levantará a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y si mi cuerpo le pertenece a Cristo, ¿lo voy a tomar yo para ponerlo a la disposición de una prostituta? Por favor. Ahora, acuérdese, Pablo le está hablando a una iglesia que tenían esta práctica. O sea, la prostitución era algo en lo que ellos se movían. Pero Pablo quiere corregir al cristiano. Pablo quiere que como cristianos entendamos que nosotros, si bien es cierto, antes estuvimos ahí, ya no pertenecemos más a ese mundo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. O sea, Pablo termina este precioso pasaje, este precioso capítulo, haciendo un llamado a reconocer que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo y que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Ahora, yo cierro
preguntándote a ti que estás ahí. ¿Tú estás glorificando a Dios con tu cuerpo? ¿Estás cuidando tu cuerpo? Piénsalo. Porque si tu cuerpo le pertenece a Cristo, no lo pongas a disposición de una prostituta, no lo pongas a disposición de una mujer que no es tu esposa o de un hombre que no es tu esposo. Pero no solamente en el ámbito sexual. Cuida tu salud, cuida tu alimentación, cuida tu descanso. El cuerpo necesita descansar, necesitas alimentarte bien. Si bien es cierto, puedes comerte todo, dice Pablo, ve a la carnicería y lo que encuentres, métele mano. Vas a una fiesta, te invitaron, de todo lo que hay en la mesa, dice, métele diente. No preguntes, solo dale. Pero, ¿te edifica? ¿Te conviene? Eso es lo que tienes que pensar. Eso es lo que tienes que analizar. Por mi parte, amados hermanos, solamente quiero decirles que Dios los ama. Dios los ha bendecido. Ustedes son especial para el Señor. Pero es necesario que nos comportemos como hijos de Dios. Es necesario que demos testimonio al mundo que nosotros somos diferentes porque Cristo mora en nosotros. Vamos a cuidar nuestro cuerpo para glorificarlo a Él, porque le pertenece a Él. Vamos a cuidar de nuestro cuerpo porque le pertenece a Él. Simplemente por amor a Él. Que Dios me los siga bendiciendo. Los espero el próximo jueves, Dios mediante, a esta misma hora. Que tengan bonita noche. Que la gracia del Señor siga abundando en ustedes. Por favor, no desmaye, que lo mejor está por venir. Un abrazo a todos. Se les quiere en el Señor.